En este video quiero compartirte una serie de casos que vengo detectando en mi consulta desde cerca del año 2017, cuando completé mi entrenamiento en medicina funcional y comencé a solicitar los exámenes que me permitieron empezar a ver una realidad que no estaba viendo, ¿sí? que venía pasándoseme por delante. Muchas mujeres con problemas de fertilidad batallan con este tema a lo largo de años. Es una lucha supremamente dolorosa y con una carga emocional enorme que desafortunadamente algunas mujeres cargan ellas solas, ¿cierto? Esto es un asunto de pareja y siempre en estas conversaciones a mí me gusta traer al esposo también, ¿cierto? Porque es un proceso compartido, debe ser un proceso compartido, pero el peso de estas dificultades con la fertilidad que muchas veces recae sobre la mujer, pues la lleva a buscar tratamientos pues, de fertilidad asistida. Y a lo largo de muchos años ha sido muy doloroso descubrir pacientes que se han sometido a numerosos tratamientos sin éxito. Tienen pérdidas recurrentes, que tienen finalmente un proceso fallido y que tienen que cerrar este capítulo después de haber invertido una suma importante de dinero y de haber atravesado una situación emocionalmente muy desgastante, ¿sí? Sin contar pues los efectos de esas estimulaciones hormonales que pueden ser un poquito adversos. Pero todo esto cobra importancia porque al cabo de unos chequeos de medicina funcional descubrimos en estas pacientes con una frecuencia relativamente alta la presencia de anticuerpos tiroideos positivos. Y esto cambia completamente el diagnóstico. La tiroiditis autoinmune es un fuerte saboteador de la fertilidad, no solo en la mujer. La tiroiditis autoinmune es más frecuente en mujeres, pero hay estudios incluso que demuestran que incluso puede sabotear la fertilidad en hombres. Es importante este tópico, es supremamente sensible y es relevante para ti si vienes teniendo dificultades con un embarazo, si estás considerando iniciar un proceso de fertilidad asistida. Este video puede ser importante, puede cambiar un poquito la trayectoria del camino, pero el objetivo más grande que nos tiene aquí sentados finalmente es mejorar los desenlaces con intervenciones de bajo costo y de bajo riesgo, como las que ofrecemos en medicina funcional. Intervenciones de alimentación, intervenciones de suplementos, ¿cierto? Y en muchos casos, guiando estas intervenciones con los laboratorios apropiados, ¿cierto? Como con la guía apropiada para que el proceso sea racional y traiga buenos desenlaces. ¿Sabías que una de cada 4 mujeres con infertilidad inexplicada tiene anticuerpos tiroideos positivos? Y que esos anticuerpos tiroideos positivos pueden reducir el chance de un embarazo a feliz término hasta en un 60%, incluso si la TSH está normal. Esto es importante porque muchos de los problemas de tiroides los detectamos con una TSH, o sea, es el primer examen que se solicita. La TSH ultrasensible se considera el marcador más sensible de disfunción tiroidea, por lo cual muchos endocrinólogos el examen que te van a solicitar en primer lugar es una TSH, y si la TSH está normal, de algún modo los desarreglos tiroideos quedan a un lado. Pero en este video te estoy diciendo, son los anticuerpos tiroideos los que impactan ese riesgo de dificultades con la fertilidad. ¿Por qué las mujeres con anticuerpos tiroideos tienen mayor riesgo de fertilidad, ¿cierto? Y de abortos recurrentes, aun cuando la TSH pueda estar en rango normal? La razón para esto son unos estudios pues, bastante importantes, y el primero de ellos es un seguimiento, un estudio hecho en 1999. ¿De acuerdo? Es un estudio relativamente viejito para que te des cuenta de que esto lleva en el mercado muchos años. Un estudio de 700 mujeres con más de 2 abortos, básicamente mujeres con abortos recurrentes, fueron investigadas y se encontró que el 22% de estas mujeres eran positivas para tiroiditis autoinmune versus una prevalencia del 14% en mujeres sanas, ¿sí? Es decir, las mujeres con abortos recurrentes tenían más riesgo de tener tiroiditis autoinmune, ¿sí? Es importante entender que la tiroiditis no es la única explicación de una infertilidad de causa inexplicada, pero es una de las causas muy frecuentes que en América Latina básicamente tenemos que tener muy presente, porque la prevalencia de tiroiditis autoinmune
es supremamente alta en nuestros países, ¿sí? En Chile, en Argentina, algunos estudios también en Colombia, tenemos unas tasas de tiroiditis autoinmune supremamente altas. Y esta tiroiditis autoinmune, como he mencionado en videos anteriores, puede estar presente en fases tempranas con una TSH normal. Entonces, los mecanismos que hacen que una tiroiditis autoinmune empeore los desenlaces de la fertilidad, básicamente se están publicando todo el tiempo artículos. De hecho, recientemente estaba viendo un artículo publicado ahorita en mayo del 2025, donde básicamente están reuniendo diferentes mecanismos, ¿sí? Una de las cosas que sabotea la fertilidad es un proceso inflamatorio de bajo tono, ¿sí? La inflamación crónica es un gran saboteador de la fertilidad, y recordemos que la tiroiditis autoinmune es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad inflamatoria. Genera inflamación, las pacientes muchas veces se quejan de dolorcito articular, de rigidez, de dolores axiales, dolor de columna, dolor lumbar, dolores osteoarticulares, inflamación, retención de líquido, caída del pelo, uñas quebradizas, constipación, alteraciones menstruales, anovulación. Bueno, puede dar una mirada de síntomas supremamente amplios. ¿Por qué motivo las mujeres que tienen anticuerpos tiroideos positivos tienen 3 veces más riesgo de aborto recurrente y problemas con la fertilidad? Quiero exponerte cuáles son los mecanismos por los cuales la tiroiditis autoinmune, la tiroiditis de Hashimoto, sabotea la fertilidad. Pero antes de hablar de los puntos claves aquí, quiero dejarte claro que la única causa de infertilidad de causa inexplicada no es la tiroiditis de Hashimoto, ¿sí? Eso es evidente. Sin embargo, es una causa relevante para nosotros en América Latina, porque la tiroiditis de Hashimoto en América Latina tiene una prevalencia más alta que en muchos otros países. Algunos estudios han encontrado que esto tiene que ver con el exceso de consumo de yodo, pero es importante tenerlo en nuestro radar por lo que es sumamente frecuente. De tal manera que el primer mecanismo que sabotea la fertilidad en el contexto de Hashimoto tiene que ver con un proceso inflamatorio. Recordemos que la tiroiditis autoinmune es una enfermedad inflamatoria, ¿sí? Es una enfermedad donde el sistema inmune disregulado está atacando tejidos propios, en este caso la tiroides, y esa inflamación de bajo tono sabotea de forma importante los procesos de fertilidad. La fertilidad, de hecho, necesita utilizar los mecanismos inflamatorios, ¿cierto? Para que el embrión se implante apropiadamente, necesita activar unos mecanismos que, si se encuentran inflamados allí crónicamente, la inflamación y la implantación no se van a dar de forma apropiada. Los estudios recientes han encontrado que la tiroiditis de Hashimoto disminuye la receptividad del endometrio, o sea, la implantación, la efectividad de la implantación disminuye. Y esto es muy importante porque esto incluso afecta los procesos de fertilidad asistida. El hecho de tener anticuerpos tiroideos, si tú tienes anticuerpos tiroideos positivos, deberías tener unos pasos previos antes de someterte a un tratamiento de fertilidad, porque el solo hecho de tener una tiroiditis autoinmune disminuye de forma importante la tasa de éxito de estos tratamientos de fertilidad asistida que, como hemos dicho, pues acarrean unos riesgos, ¿cierto? Importantes, una carga emocional, una carga de hormonas y un estrés importante, ¿cierto? Que es importante, pues, prevenir. Entonces tenemos básicamente ese proceso inflamatorio del Hashimoto, esa disminución en la receptividad del endometrio. Tenemos también que la tiroiditis autoinmune se ha encontrado que puede disminuir la reserva ovárica, ¿sí? Y esto es interesante y es básicamente básicamente es como una segunda autoinmunidad que muchas veces coexiste en el contexto de tiroiditis, y es un ataque inmunológico. Así como el sistema inmune disregulado termina atacando la tiroides propia, este ataque inmunológico puede terminar atacando los ovarios, ¿sí? Específicamente las células de la teca, y disminuir la reserva ovárica, es decir, acelerar el decline de los folículos ováricos de la mujer. Entonces esto puede incluso adelantar la edad de la menopausia. El último mecanismo por el cual la tiroiditis autoinmune puede sabotear la fertilidad tiene que ver con la inestabilidad
de la función tiroidea, ¿sí? Una cosa característica de la mujer con tiroiditis autoinmune es que el ataque inmunológico sobre la glándula produce, digamos, daña el tirocito, ¿cierto? La célula tiroidea se rompe y cuando la célula tiroidea se rompe, libera hormona tiroidea. Entonces una mujer con tiroiditis de Hashimoto va a fluctuar entre periodos de hiper con periodos de hipo, periodos de hiper, periodos de hipo, ¿cierto? Y esto para el embrión es sumamente, básicamente, dañino. Se ha explorado en la literatura científica si darle hormona tiroidea a las mujeres con tiroiditis autoinmune pues finalmente mejora los desenlaces y hasta el momento pues la evidencia no es del todo concluyente en que sea del todo favorable, ¿sí? Entonces básicamente no es tan sencillo como simplemente dar hormona tiroidea. Al día de hoy, en mi práctica, en mi consulta, como nosotros manejamos muchos otros niveles del proceso, manejamos la alimentación, ¿cierto? Manejamos la esfera del sueño, el estrés, los imbalances nutricionales como la vitamina D, el selenio, el zinc, el folato, repletar la reserva de todos estos nutrientes impacta también los desenlaces. Finalmente, la hormona tiroidea puede tener un efecto, reemplazar la hormona tiroidea puede ser favorable, ¿cierto? En muchos de estos pacientes, pero pues no puede ser la única intervención que hacemos. La tiroiditis de Hashimoto tiene unas manifestaciones, digámoslo, subclínicas, ¿sí? Básicamente, las manifestaciones del hipotiroidismo son muy amplias y muy poco específicas, ¿sí? Entonces, eso es una de las dificultades para detectar clínicamente el hipotiroidismo o una tiroiditis autoinmune. Básicamente, estamos hablando aquí de mujeres que experimentan dolor articular, rigidez, un poquito de rigidez matutina, ¿sí? Dolorcito articular, dolor articular o muscular migratorio. Un día me duele una cosa, un día me duele la otra. Dolor axial, dolor cervical en particular puede ser una manifestación. Pero son dolores en donde nada, ¿sí? De hecho, muchas de estas chicas resultan con un diagnóstico de fibromialgia. Tienen una tiroiditis autoinmune. Las alteraciones menstruales, la irregularidad, el sangrado aumentado, el dolor menstrual, ánimo pues, ansioso, ¿sí? Depresivo, triste, fluctuante, unos días excelente, unos días regular, ¿cierto? Eso es súper inespecífico, cualquier persona puede calificar allí, incluido yo. Baja tolerancia al estrés es una manifestación porque el hipotiroidismo alarga la vida media del cortisol, ¿cierto? Entonces son mujeres que básicamente el estrés les hace más daño, ¿sí? O sea, se recuperan menos fácil del estrés por su condición tiroidea. Las alteraciones clásicas que hemos escuchado de la tiroides, que tienen que ver con caída del pelo, un pelo que no crece, que no brilla tanto, ¿cierto? Las uñas quebradizas, la piel seca, son manifestaciones básicamente muy obvias de un hipotiroidismo franco. Pero recordemos que en el contexto de tiroiditis vamos a ver manifestaciones que son sutiles y vamos a encontrar en muchos casos una TSH normal, pero los anticuerpos están positivos, ¿de acuerdo? Ese es el punto clave acá, anticuerpos positivos. Y eso es lo que básicamente en muchos casos pues nadie conecta, ¿cierto? Y cuando nosotros vemos esos anticuerpos positivos podemos entender la explicación para todas esas consultas que tuvo al dermatólogo, al ginecólogo, ¿cierto? Al psiquiatra. Muchos de estas mujeres desafortunadamente a veces terminan tomando droga psiquiátrica, ¿cierto? Cuando de fondo lo que tenemos es una alteración inmunológica atacando la tiroides. Si tienes problemas de la fertilidad, digamos, y queremos descartar que no haya una condición tiroidea, pues obviamente necesitamos una TSH, una T4 libre, ¿cierto? Que son las pruebas básicas que nos pide un endocrinólogo. En medicina funcional somos partidarios de medir la T3 libre y somos partidarios de medir los anticuerpos tiroperoxidasa y los anticuerpos tiroglobulínicos, ¿sí? Son los dos anticuerpos tiroideos que se utilizan en la práctica. Es una prueba ampliamente disponible, es una prueba de muy bajo costo y si alguno de esos anticuerpos está alterado dentro del rango del laboratorio, es importante que consultes con tu médico estos hallazgos y discutas pues, las alternativas que puedes poner en práctica. El nivel de los títulos, o sea, si el título de anticuerpos, por ejemplo, el punto de corte está en 34 y sales con 36, ¿sí? Uno podría decir, de pronto no es nada, ¿sí?
pero si vienes batallando con la fertilidad, ese hallazgo puede ser representativo. Y una cosa importante de mencionar aquí es que un título supremamente alto o un título relativamente bajo no necesariamente predice la gravedad de la enfermedad. Es importante entender que en este caso los anticuerpos realmente nos están ayudando a entender de forma indirecta una condición médica que necesita pues, una forma más profunda de estudiarse. El abordaje natural de la tiroiditis autoinmune en primer lugar se basa en los fundamentos del estilo de vida, ¿sí? en practicar el ejercicio, en dormir bien y en una alimentación que tenga los principios de una alimentación ancestral, ¿sí? De una alimentación tipo paleo. En este contexto es muy importante evitar el contacto con gluten. En muchos casos prefiero que evitemos el contacto con lácteos o con derivados de los lácteos como la caseína, que se utiliza mucho en las proteínas whey. Nosotros en mi consulta muchas veces recomendamos una alimentación más ancestral, una alimentación que no tenga cereales o que reemplacemos esos cereales por carbohidratos tipo tubérculo como la papa, la yuca, la batata, ¿cierto? Y todas estas otras opciones pues de carbohidrato de harina que básicamente son menos inflamatorias. El abordaje también tiene el objetivo es personalizarlo a la luz de los exámenes, ¿sí? Y la idea es finalmente corregir las deficiencias nutricionales, corregir los niveles de vitamina D, optimizarlos, ¿cierto? Muchas veces por encima del rango que el laboratorio considera normal, ¿sí? Nosotros buscamos en niveles cercanos a 40 en los niveles de vitamina D, siempre mirando los niveles de PTH, ¿cierto? Que no se hayan suprimido por una sobredosis de vitamina D. Buscamos normalizar los niveles de ferritina, los niveles de B12, los niveles de ácido fólico en sangre, ¿cierto? Para lo cual uno puede apoyarse en una alimentación densa en nutrientes, pero en muchos casos y sobre todo buscando, por ejemplo, en aras de la fertilidad, puede ser totalmente apropiado el uso de suplementos. Otra de las intervenciones que puede tener una implicación positiva en este contexto es el consumo de selenio, ¿sí? En dosis de 200 microgramos por un periodo de no más de 3 meses. Existen exámenes de selenio que podemos medir para garantizar que no estemos sobredosificando el selenio. El exceso de selenio no es bueno para la salud. Lo mismo que la vitamina D debe dosificarse en una dosis apropiada a los niveles de la persona. El otro nutriente que prescribo muchísimo en este contexto es el inositol. ¿Sí? El inositol se ha encontrado interesantemente, reduce los títulos de anticuerpos, mejora la fertilidad. Es un suplemento supremamente seguro que incluso una mujer que queda en embarazo puede continuar tomando una dosis apropiada de inositol. Entonces, bueno, estas son como recomendaciones un poquito generales que podemos poner en práctica, que en el contexto de una alimentación sana pueden transformar completamente el chance de un embarazo. Hemos tenido muchos pacientes, muchas mujeres que venían buscando un embarazo a lo largo de años, que en nuestra consulta descubrieron que tenían una tiroiditis autoinmune y lograron un embarazo que llegó a feliz término incluso después de haber tenido procesos de fertilidad asistida que fueron fallidos. Entonces, el mensaje final aquí es entender que si la tiroiditis autoinmune está presente, es importante que la detectes, que las intervenciones del estilo de vida pueden mover la aguja en términos de los desenlaces. La alimentación paleo reduce la inflamación, reduce los títulos de anticuerpos. Y en el camino, indudablemente puede ser necesario que necesites ese 1 a 1 con un médico funcional entrenado en estos temas, ¿sí? O que lo discutas con tus médicos tratantes y se dé un manejo apropiado para evitar pues el sufrimiento de una pérdida, ¿cierto? O de un proceso de fertilidad asistida fallido.